Hoy vamos a mirar un panorama. Lo que estamos haciendo es libro a libro de la Biblia, mirando de qué se trata cada libro. Cuando conocemos de qué se trata cada libro, nos enfocamos, podemos crecer, y es una verdad, es una bendición poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Diga conmigo, es una bendición. Amén. Y hoy vamos a ver el libro de Segunda de Samuel. La semana pasada quedamos en primer libro de Samuel, estuvimos allí y mirábamos que llegamos hasta el punto de la muerte de Saúl, del rey Saúl, y quedó David allí ya como candidato a ser el rey de Israel. Y vamos a mirar, hay una imagen que envié azul, toda azul, un recuadro, y espero que usted alcance a mirar. ¿Sí alcanza a ver? ¿Sí? Aquí está bien discriminado con de qué trata todo el libro de Segunda de Samuel, y está dividido realmente en tres partes. La primera parte está desde el capítulo 1 al capítulo 10, que es el apogeo de David, ¿sí? O sea, el crecimiento de David como rey de Israel, todo el proceso que tuvo, el respaldo de Dios. Acuérdense que en Primera de Samuel miramos que esto pasó igual con Saúl, ¿recuerdan? Que Saúl tuvo una etapa de crecimiento donde Dios lo llevó y lo posicionó en esa parte del apogeo de David, y miramos cómo comienza David a reinar sobre Judá. Ahora vamos a hablar al respecto. Después, cómo reina sobre todo Israel y cómo se expande después de posesionar su reino sobre todo Israel, expande su reino, conquista una cantidad de naciones que muchos de ellos le guardan tributo, o sea, le pagan impuestos a Israel. Israel llegó a ser en tiempo de David una potencia impresionante. Luego, del capítulo 11 al capítulo 21, encontramos tristemente el declive de David. Sí, o sea, David estaba en su máxima nivel como rey, como general, como posición de la nación de Israel, como nación poderosa sobre todas las demás naciones. Y allí David se descuidó y cayó, y habla sobre el declive de David como rey de Israel. Y miramos allí en estos capítulos del 11 al 21 el pecado de David, las consecuencias del pecado de David, terribles consecuencias, y vamos hoy ahora a mirar algunas. Acuérdense que eso es solo un panorama, no podemos ver todo minuciosamente, pero quiero decirles algo. Esta mañana me levanté muy temprano, estaba levantado desde las 4 de la mañana, por ahí molesté a algún grupo a las 5 de la mañana. Bueno, eso también es el Señor llamando para que levanten a orar. Y, y pero estuve después de las 5 de la mañana leyendo, y me leí todo el libro de Segunda de Samuel de 5 a 7 de la mañana, 2 horas. Y lo recordé todo. Lo he leído, pero dije, voy a leerlo todo. ¿Cuánto me gasto leyéndolo a paso normal? 2 horitas, son 24 capítulos. Y allí miramos del 11 a 21. Al 21 está la segunda parte, que es el declive de David como rey de Israel. Y del capítulo 22 al capítulo 24, estos tres capítulos, vemos allí el epílogo de David como rey, allí un cántico de David, ¿sí? Y las últimas palabras de David, y hay una descripción de los héroes de David, los generales, y es una descripción chévere, histórica. Amén. Ahora, vamos a mirar, vamos a entrar a la primera parte para entrar en materia. Ya con esto tenemos un pequeño análisis, a ver si este aparato me funciona. Y hay una segunda imagen, gracias, así me gusta, están muy atentos, Dios los bendiga al equipo de audiovisuales. Y vamos a mirar la primera parte, que habla del apogeo de David como rey. En el capítulo 1, y le ruego ir allí a la Biblia, si usted tiene su Biblia, es chévere que lea en su Biblia. En el capítulo 1 miramos
precisamente cómo comienza David a reinar. ¿Sí? Vamos a segunda de Samuel, cómo se instauró David como rey. ¿Sí? Y en el capítulo 1 vamos a leer algunos capítulos. Capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, espérame, yo me ubico aquí con esta lectura. Dice, aconteció después de la muerte de David, de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclac. Y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? David no sabía realmente nada de lo que había pasado con Saúl. Ya hacía 2 días había pasado lo de la muerte de Saúl y David no sabía, le llegaron con esta noticia. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también. Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. ¿Quién está hablando allí? Saúl. Porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Esta es la historia de cómo inicia realmente, muere Saúl y este es el momento en que se entera David y cómo inicia realmente el reino de David. Aquí encontramos, y hay mucho para leer, pero hay algo que quiero resaltar en esta parte y en este capítulo, es la historia de la Amalecita. Y es que este Amalecita que fue a llevarle esta razón a David, David terminó matándolo. Una historia triste, ¿cierto? Sí. Y la muerte de la Amalecita se da porque David era supremamente cuidadoso con tocar al ungido de Jehová. Recordemos que Saúl era rey porque Dios lo había mandado a ungir y había sido rey ungido por el Señor. Que se había metido en líos directamente con Dios era una cosa, pero David le tenía respeto y dijo, nunca tocaría yo a Saúl como ungido del Señor. Y lo miramos en Primera de Samuel que dice, nunca lo tocaré. Saúl buscaba a David para matarlo y David lo tenía ahí acostadito y le corta un pedacito de manto, le dice, le habla y le dice, pero dice, nunca lo tocaría, él morirá un día en batalla como pasó, pero yo nunca lo mataría. Entonces cuando llega este hombre, miramos que el resultado de todo esto está en el versículo 13 al 15, pase al versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Volvió y le preguntó. Y él le respondió, yo soy hijo de un extranjero.
amalecita. Y le dijo David, verso 14, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Ahora, cuando miramos nosotros la historia que cuenta Segunda de Samuel de cómo murió Saúl, lo deja uno en duda si de verdad el amalecita mató a Saúl o no. O fue y le contó esa historia a David para ganar puntos con David. Porque recordemos que todo el mundo sabía que Saúl quería matar a David y que David era enemigo, o sea, Saúl era el peligro más grande que tenía David. Y pues al morir él, a morir Saúl, pues David estaría rumbo al reino. Por eso este muchacho llega con la corona y con un anillo de brazo aquí que se ponían los reyes. Y cuando miramos esto, miremos nosotros en Primera de Samuel, porque quiero que miremos esto. Primera de Samuel capítulo 31, versículo 4 al 6. Devuélvase una hoja, una hojita ahí atrás, una página. Ahí habla, el capítulo 31 habla sobre la muerte de Saúl. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Y qué pasó? Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Verso 6. ¿Qué dice? Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Note que como el libro de Primera de Samuel narra la historia de la muerte de Saúl y dice que así murió, no describe otra forma. Se echó sobre su espada y el escudero lo vio muerto, no lo vio herido, lo vio muerto. Pero ya en el capítulo 1 encontramos a un muchacho que encuentra a Saúl tirado, lo encuentra muerto, toma su corona, toma su argolla, su brazalete, va corriendo. ¿Y a dónde va? A donde David. ¿Por qué no ve para otro lado? ¿Sí? Y va donde David y le cuenta a David, pues claro, David, encontré herido a su peor enemigo y él dijo que lo matara. Yo lo acabé de matar porque yo vi que ya no había nada que hacer por él. Yo lo maté. Ahí hay una cosa que lo deja uno, ¿sería verdad? Algunos dicen que fue verdad. Yo no creo tanto. Yo pienso que este amalecita fue a ganar puntos con David, echó un carretazo que no fue cierto, pero le costó la vida. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Allí miramos lo que él narró y eso le costó la vida. Yo mirando esto digo, hay que tener cuidado con lo que uno habla, ¿cierto? Sí, hay que tener cuidado. Ya más adelante, volvamos otra vez a nuestra guía, miramos cómo David se lamenta por la muerte de Saúl y vemos que David amaba a Saúl. David era un hombre demasiado leal y encontramos en David un hombre que aunque sabía que Dios lo había escogido y que él ya era ungido por el Señor, vemos a David llorando por Saúl, triste por la muerte de él y de su hijo. Ahí en los versículos más adelante, al final del capítulo 1, dice, miramos desde el 17, y dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo, ¿qué debía enseñarse a los hijos? Dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jacer, verso
9. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes, etcétera. Allí hace hablemos como un poema triste, hace David por Saúl. Muy bonito para que usted lo lea en casa. Ya que a partir del capítulo 2 encontramos ya a David proclamado rey de Israel. Aquí comienza la etapa, pero la primera etapa del reinado de David es en Judá. David reina solamente sobre la tribu de Judá durante 7 años en un sector que se llamaba Hebrón, y allí es rey. Versículos 3 y 4 del capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Dice, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de ¿quién? De Judá, sobre la casa de Judá. Y las 11 tribus restantes, ¿qué pasó? ¿Sí? Resulta de que había un hijo de Saúl que se llamaba Isboset, y él fue puesto por un general de Saúl como rey nombrado, y fue rey durante esos 7 años que reinó David sobre Judá. Versículo 8, pase allí, versículos 8 y 9. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Había un conflicto allí, 2 reinos, o sea, el reino de Saúl se dividió realmente en 2 durante 7 años, pero era solamente un tiempo de proceso mientras el reino era entregado a David. Más adelante usted va a encontrar en los capítulos 2, 3 y 4, encuentra allí cómo fue esa lucha que tuvieron entre Isboset y David allí. Luego ya a partir del capítulo 5 en adelante, allí nos da una información bien interesante, y es, bueno, David se hace rey sobre todo Israel, y dice en el versículo 4 y 5 del capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Oiga, ¿de cuántos años era David? De 30 años. Se cree que David fue ungido más o menos a los 17 años. Era muy muchacho y fue ungido por Samuel. Por lo tanto, todo el proceso de Primera de Samuel, con todo lo que sucedió con David y con Saúl en sus guerras, estaba muy joven David. ¿Sí? Pero transcurrió un tiempo aproximadamente de 13 años hasta que David llegó al reino, y ya era ungido hacía 13 años atrás. Esto es un buen punto, ¿no?, para tener en cuenta. Me acuerdo hace unos años a un muchacho, alguien le dijo que Dios lo había llamado y que Dios le había dado una palabra y que él sería pastor. Y le hicieron de esas iglesias que le hacen un ungimiento, ¿no? Lo ungió y lo declaró que era pastor, y el muchacho llegó inmediatamente, se sublevó y comenzó a ponerse, a hacerle oposición al pastor y a decir que él ya era pastor. Y pasaron los años y no terminó en nada, porque lo de Dios
tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y allí miramos que David esperó todos estos años y era de 30 años cuando sucedió esto y comenzó a reinar. Y dice que reinó ¿cuántos años? 40 años. Yo miraba una cosa y yo decía, oiga, pero una persona hoy de 70 años no está tan viejito, ¿cierto? Y los últimos años describe a David como un muy viejito, como un viejito muy viejito. O sea, David siempre las guerras lo acabó bastante. Es bueno este punto para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y ya cuando David comienza a reinar, a partir del capítulo 5, encontramos que lo primero que hace David es trasladar su reino y el arca del Señor hacia Jerusalén. Y allí encontramos en el capítulo 5 todo esto sobre el traslado, y el capítulo 6 también, cómo David se va a Jerusalén, y allí en el capítulo 6, versículo 5 en adelante, sucede algo que no me gusta mucho. Dice que cuando David, capítulo 6, verso 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos, cuando traía el arca hacia Jerusalén. Y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, ¿están conmigo? ¿Van todos conmigo? Están todos así concentrados, espero que no se me estén durmiendo. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, era un señor, un muchacho, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oiga, esto es bien interesante porque nosotros decimos, obviamente si Usa va detrás del arca, lo llevan dos bueyes, va en una carreta, va al arca allí, y de pronto los bueyes tropiezan y el arca parece que fuera a caer, pues es como normal ir a algo que uno tiene muy en alta estima y en alto valor, ir a echarle mano para que no se caiga, a sostenerlo. Y dice que esto encendió el furor de Dios y terminó el hombre muerto. Acuérdense que en el libro de Números habla, y en el tiempo de la ley habla y describe que el arca del Señor no se podía tocar, inclusive los sacerdotes. Todo esto es información, hace parte de los panoramas de lo que hemos visto, pero dice que el arca tenía unas argollas puestas al lado, y allí atravesaban una vara, y cada uno de los, y había 4 sacerdotes que cogían de las puntas de la vara, pero no tocaban el arca. Era prohibido tocar el arca, porque el arca era símbolo de la misma presencia de Dios con ellos. Y allí el muchacho echa mano del arca, y él lo sabía y estaba prohibido tocarla, sí, bajo ninguna circunstancia. Y miraba precisamente sobre esto, cómo Dios no cambia las cosas por ninguna razón. Hemos encontrado muchas cosas, y en estos panoramas yo lo digo que es importante tener en cuenta qué sustraemos, porque más que una historia son principios para nosotros en la fe. Acuérdense por qué el Señor sacó del reino a Saúl, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Saúl para que Dios lo sacara del reino? No. Lo primero que hizo fue ofrecer sacrificio al Señor porque Samuel no llegaba. ¿Se acuerdan? Antes de la desobediencia ya el Señor le había hablado, lo voy a sacar. Después se la confirmó con la desobediencia. Pero antes de la desobediencia lo que hizo Saúl fue, antes de ir a la guerra, para los que no habían estado, mírenlo, ahí está en Primera de Samuel, capítulo 14, 13, 14. Saúl iba a ir a la guerra, pero antes de ir a la guerra lo que acostumbraban a hacer era ofrecer sacrificio al Señor. ¿Quién ofrecía el sacrificio?
el sacerdote y profeta, Samuel. Y Saúl, afanado porque Samuel le cogió la tarde, dijo: Saúl, no, venga, venga, la gente está se está desertando, están muy asustados. Entonces él me dijo: no, venga, lo hago yo, pues eso es tan fácil. Si así lo hace Samuel, además Samuel está viejo y es capaz de hacerlo. Yo ya sé cuántas veces lo ha hecho Samuel delante mío, yo ya sé cómo hacerlo. Y cogió el sacrificio y lo ofreció él, y apenas lo ofreció, llegó Samuel. Y eso le costó ser quitado del reino. Ahora preguntamos, ¿pero qué de malo tiene? ¿Sí? ¿Qué hizo de malo Saúl? Si era con buena intención, antes estaba pidiendo al Señor su respaldo, estaba pidiendo al Señor que estuviera allí con ellos y estaba ofreciendo al Señor, pero no le correspondía. Esa era una labor exclusiva del sacerdote. Ahora, las cosas con Dios no son excusables. Es importante tenerlo en cuenta. Diga conmigo, si Dios lo dice, así debe ser. Casi siempre está ese concepto, ¿no? Pero Dios sabe que yo lo hice por tal cosa. Y allí miramos la muerte de Usa. Pero en los versículos 10 y 11, vaya a los versículos 10 y 11, estamos en el capítulo 6. Dice: de modo que David, a raíz de este suceso, se entristeció, ¿no? Y dice: de modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar ¿a dónde? David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Oiga, Dios bendice a Obed-edom. Y miraba en estos cortos textos cómo Dios castiga con severidad una desobediencia, un atrevimiento, pero cómo bendice cuando una persona lleva su presencia a su casa. Y esto no ha cambiado. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta esto. Sí, las cosas de Dios son claras. O sea, yo miraba y el Señor dijo: nadie puede tocar al arca. Nadie la podía tocar. Pero el Señor dice que todo aquel que esté bajo su dominio, que haya entregado su vida y que camine en su presencia, será bendecido. Y así es. ¿De acuerdo? Esto es importante. Algo que también me gusta del capítulo 6, porque es bueno resaltarlo, es que luego de que David se entera sobre la bendición de Obed-edom, él dice: voy a traer el arca. Y dice en el versículo 16 que David llevaba el arca a su ciudad, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Pase al versículo 21. Y dice: entonces David respondió a Mical. Verso 21 y 22. O sea, cuando David lo ve, lo critica de una forma impresionante. Le dice: ¿sabe qué le dijo a David? Se hizo el ridículo, mano. Usted es súper ridículo. Así le dijo. Sí, la mujer de David a David: usted hizo el ridículo allá saltando, y cómo quedó de bonito usted delante de todas las criadas, el rey, allá saltando todo ridículo frente al arca. Pero David dice en el verso 21: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová.
y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Acuérdense que Mical era hija de Saúl. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Saúl se la había dado como esposa a David y luego se la quitó y se la entregó a otra persona y David en este tiempo volvió y la recuperó. Esto es una historia bien interesante, léanlo en casa. Solamente tocamos estos tipsitos. Entonces miramos que en el comienzo del reinado de David, lo primero que hace David es trasladarse a la capital, a Jerusalén, y llevar el arca, o sea, llevar la presencia de Dios junto con él. Y esto es algo que es muy loable, porque al llevar David el arca para su gobierno en su capital, está diciendo: Señor, quiero gobernar dirigido por ti y con tu presencia. La palabra del Señor describe a David un hombre conforme al corazón de Dios, o un rey conforme al corazón de Dios, no tanto un hombre, sino un rey conforme al corazón de Dios. A partir del capítulo 8 encontramos ya allí, o el capítulo 7, hay algo que me llama la atención, es el mismo título del capítulo 7. Usted tiene su Biblia ahí. ¿Qué dice su Biblia Reina Valera? Ahí hay un título para comenzar el capítulo 7. Pacto de Dios con David. Miremos los capítulos 12 al 16 del capítulo 7. 12 al 16. Dice el Señor haciendo un pacto. ¿Quién está haciendo el pacto? Dios con David. Vuelvo y recalco, para los que no han tenido claridad sobre esto, es muy importante, porque usted va a encontrar que cuando se habla de pacto, se habla de pacto de Dios con las personas. Nunca se habla de un pacto de las personas con Dios. Tengan en cuenta eso. Ahora, no vamos a hablar sobre pactos hoy, pero es bueno que tenga en cuenta esto. Si usted ha estado en una iglesia donde le dicen que haga un pacto, váyase de ahí porque ya está equivocado. Usted no puede hacer un pacto. Usted no puede hacer un pacto ni conmigo de que ahora, terminando el culto, usted me va a dar allí una empanada con un café. No, no puede hacer ese pacto conmigo. Y alguno de pronto dirá: sí, pastor, yo sí puedo porque tengo plata y pues ahorita salimos, tengo el tiempo y usted también puede comérsela y puedo hacer el pacto. No, usted no sabe si el Señor venga en estos momentos y nos vayamos y no pudo cumplir el pacto. ¿Está conmigo? Un pacto es algo indisoluble, algo que no se puede quebrantar. Hablaremos después de esto. Pero hablamos que Dios sí hizo un pacto con David. Y aquí el capítulo 7 está hablando del pacto de Dios con David. Y el versículo 12 dice: y cuanto tus días sean cumplidos, le está hablando el Señor a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Para los que dicen que Dios no castiga a nadie, ¿no? Es importante que lo tenga ahí en cuenta, ¿sí? Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Será estable y tu trono será estable eternamente. Note esta tremendo pacto que hace el Señor, y así se lo cumplió. ¿Saben que lo cumplió? A pesar de las cosas que cometió David, el Señor cumplió, porque el Señor cumple lo que promete. Amén.
¿Cuánto lo creen? Amén. Y ya pasamos, o sea, allí está el pacto del Señor. Y a partir del capítulo 8, miramos cómo David extiende su reino y encontramos las conquistas de David. El capítulo 8, hay un solo título que hablamos y dice que David extiende su dominio. Miremos unos dos versículos, los dos primeros versículos. Dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y ¿qué hizo? Y los sometió, ¿sí? Y tomó a Metec-ama de mano de los filisteos. Verso 2, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservar la vida. Y fueron los moabitas siervos de David. ¿Y qué hicieron? Pagaron tributo. ¿Sí? Asimismo derrotó David, bueno, etcétera, etcétera. Habla de cómo lo derrotó. Si usted toma el mapa que hemos visto sobre el tiempo de David o el tiempo de los reyes, allí encuentra paso a paso, puede encontrar cómo se iba extendiendo su territorio. Y hay una historia que está en el capítulo 9 que habla sobre Mefiboset. Obviamente en ese tiempo, cuando una persona tomaba el dominio de otro rey, como pasó en este caso de Saúl, lo normal era que el nuevo rey mataba a todos, toda la simiente del rey viejo, para tomar el dominio y que ningún hijo se apoderara o reclamara el reino. Pero David no hizo así. Dice que allí habla de David, bondad de David hacia Mefiboset. Y en un momento David pregunta si hay algún heredero, algún hijo, alguien de la casa de Saúl, y para hacer misericordia con él, y encontró a Mefiboset. Es una historia bonita allí. Mefiboset era un muchacho que estaba lisiado porque ¿cómo la llamamos? La criada, la nodriza, esa es la frase, la nodriza, de pronto en un momento de susto, cuando se enteró de la muerte de Saúl, lo dejó caer, corrió, lo dejó caer y se golpeó y se fracturó las piernas y quedó lisiado. Pero dice que David lo llamó y lo posesionó allí como heredero de todas las cosas que tenía Saúl, lo convirtió en señor de las cosas que tenía Saúl y lo puso a comer en su mesa. Dice que comía en la mesa del rey siempre. Leamos 3 versículos. Capítulo 9, versículo 3, dice, el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Pase al versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí a tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Más adelante encontramos a Mefiboset también allí dentro de toda esta historia, ¿sí? Y el capítulo 10 miramos también cómo David derrota a los amonitas y a los sirios. Son parte de la historia de los enfrentamientos y de la extensión, no vamos a leerlo, de la extensión del reino y del fortalecimiento del reino de David. Pero ya a partir del capítulo 11 comienza el declive de David, lamentablemente. Y allí encontramos que David estaba súper, ¿cómo lo llamamos? Estaba tan en la cumbre que ya no iba a la guerra. Ahora mandaba a su ejército. O sea, la frase es, se sentía tan sobrado David, que no fue a la guerra, sino que mandó
a sus generales. El hombre tenía suficiente ejército, buenos generales, y los mandó a la guerra, y él se quedó allá en el trono de él, sí, en su casa real, y de pronto se asoma, dice que sale a la terraza y se asoma y mira hacia allá, y había una muchacha lo más de bonita bañándose desnuda. Claro, ella se estaba bañando en su patio, en su casa, allá nadie la veía, pero el trono del rey sí estaba lejos y lo estaba viendo. El hombre sacó los binoculares y la vio. La vio tan bonita, la mandó a traer y la violó. Luego que la viola, dice, ahora hay una cuestión bien interesante, y es que esto era lo que Dios no quería cuando el pueblo pidió rey. El rey no quería eso. Dios no quería el rey, porque cuando se nombraba un rey se constituía el rey en señor y dueño de todas las cosas. ¿Sabían eso? Y todavía sigue siendo así. Gracias. ¿Sí? Por lo tanto, David casi podríamos decir que tenía derecho a hacer eso, a escoger la mujer que quisiera, quitársela al marido, etcétera. Casi que podíamos decir, no estamos diciendo que tuviera derecho, porque como siervo de Dios y ungido del Señor no debía hacerlo, pero en su posición real podía hacerlo. Y dice que la vio, la trajo, estuvo con ella y después la mandó para su casa y no pasó nada, todo chévere. Pero luego ella le manda, va y compra una prueba de embarazo en la droguería y está embarazada. Y ella estaba embarazada, y entonces resulta de que ella era esposa de uno de los soldados principales, ¿sí?, del ejército de él que estaba peleando en la guerra. Y entonces él dice, caramba, ¿cómo hacemos? Pues metámosle el chino a él. Lo manda a traer, le dice que venga, y después le dice, le da un regalo y le dice, vaya para donde su mujer, duerme con tu mujer y pásala bien. Y dice que Urías, se llamaba él, dijo, no, yo no puedo ir a estar comiendo y bebiendo con mi mujer y mientras mi ejército está en guerra, en batalla. Eso debería pensarlo el rey, ¿no? Y no quiso ir. Al otro día lo emborrachó. David lo puso borrachito y le dijo, vaya para donde su mujer, y siempre durmió en la puerta de la casa real. Allí estuvo como buen militar a órdenes del rey, y no lo quiso hacer. Y como ya no lo quiso hacer, entonces David comete la canallada más grande del mundo, lamentablemente. Y dice en el versículo 14 y 15 del capítulo 11, miremos desde el capítulo 13, del versículo 13, perdón, verso 13. Dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab, que era el general, una carta, la cual envió por manos de Urías. O sea, le hizo una carta y se la dio a él mismo, una carta selladita. ¿Cómo sería la lealtad de este hombre, no? Y la confianza que tenía David de que él no iba a abrir esa carta. Y se la mandó al general. Y la carta decía, verso 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Qué miserable. Tremendo, ¿no? Media embarradita que cometió David. No solamente le viola a la mujer, se la embaraza, le quiere meter el muchacho, y como no pudo, entonces lo manda a matar. Lamentablemente, miramos eso, y en el versículo 26, no solamente queda ahí, sino que después, ya que le dicen que está muerto, dice el verso 26,
oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y allí comienza la decadencia más terrible para David, ¿sí? En el capítulo 12 allí encontramos la sentencia, la llamo yo, la sentencia de Dios a David. El versículo 9 resulta de que pasó todo así, pero de pronto llega el profeta Natán. Era un profeta y llega a visitar a David, le dice: Señor David, rey, ¿cómo está? ¿Cómo está, rey? Y el rey le dice: aquí no ha pasado nada, todo está bien, ¿por qué lo preguntas? Y dice: no, es que vengo a traerte una queja. La queja dice: ¿qué pasó? Le dice el rey, le dice: imagínate, rey, que un hombre rico vive al lado de la casa de un hombre pobre, muy pobre. El rico tiene 1000 ovejas, ¿sí? Y el pobre solo tiene una. Y vino un amigo a visitar al rico. ¿Vino a visitar a quién? Al rico. Y el rico, en vez de matar una de sus ovejas, fue y le quitó la oveja al pobre y le hizo una fiesta al visitante. ¿Qué opina usted de eso, oh rey? Y le responde el rey que ese tipo debe morir. Y le dice Natán: ese miserable es usted, que teniéndolo todo y teniendo todas las mujeres que quisiera, que quería, y usted lo que hizo en lo oculto lo pagará en público. Y viene la sentencia triste, versículo 9 y 10 del capítulo 12. Y dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Tremendo, ¿no? Allí hay una sentencia por el adulterio y lo que fue el crimen de Urías, y el profeta Natán le llevó la sentencia que Dios le había mandado. Y comienza a partir del capítulo 13, comienza totalmente las consecuencias, podríamos llamarlo, del pecado de David. Consecuencia, allí usted encuentra a Amón y Tamar. Hay un título, me gusta que usted lea la Biblia. Resulta que Amón y Tamar, David tenía varias mujeres, varias esposas, ¿sí? Eso era un derecho del rey, no era un pecado, era un derecho. Y con una mujer tenía a Amnón, y con otra mujer tenía a Tamar. Eran hermanos, medios hermanos, pero Amnón se enamoró, una cosa impresionante, enfermiza, por Tamar. Dice que era muy hermosa. Y el hombre y se enamoró y le contó a un amigo. El amigo le dijo: pues fácil, hágase el enfermo, dígale al rey que le mande a Tamar para que le prepare unas comiditas, y cuando esté ella ahí solita, pues haga con ella lo que quiera. Y el hombre, ni corto ni perezoso, hizo eso, se hizo el enfermo, pidió que viniera su hermana y la violó. Y dice que después de que la violó, la despreció con peor odio que con el amor que tenía. Dice que ese amor, esa obsesión lo puso flaco. Eso dice, que lo puso flaco, que le preguntaban por qué está flaco, está enfermo, y dijo: no, estoy enamorado de esa mujer. No podía ni comer de la traga. Pero después que la viola, dice que la menosprecia y la odia con un odio más grande y un aborrecimiento más grande que el amor que sentía por ella. Y ella se va llorando, y luego aparece en escena Absalón,
que es hermano propio de ella, de papá y mamá. O sea, también medio hermano de Amnón. Y allí usted encuentra cómo en el versículo 20, leamos varios versículos. Versículo 14 y 15. Estoy en el capítulo 13. Versículo 14 y 15 dice: mas él no la quiso oír, ya le rogaba que no lo hiciera, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete, Amnón. Y ella respondió, bueno, se fue llorando, habla la historia. Ya en el versículo 20, ya es la venganza de Absalón por su propia hermana. Dice: y le dijo su hermano Absalón, le dice a Tamar, ¿sí? Le dice: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y ya en el versículo 28, después de Absalón hizo todo el plan para matar a Amnón, dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzados si fue, y sed valiente. Y así lo hicieron. Y luego de esta historia, después de esto, sigue el declive de David, y ese mismo Absalón dice que es un hombre lindo, era súper hermoso, con una cabellera hermosa, y el hombre se fue, estuvo 2 años desterrado. David lo hizo volver y el hombre se empeñó en destituir a David. Y en el capítulo 15 encontramos la historia de cómo Absalón se subleva contra David de tal manera que se conquista a la gente. ¿Sabe qué hacía este hombre? Dice que se paraba en la puerta del palacio, en la puerta de los parques allí, y cuando pasaba alguien le ponía atención, los abrazaba. Él fue ganándose el corazón de toda la gente y hablándole mal del papá. Si yo fuera el rey, si yo no haría esto, si yo fuera, si yo estuviera. Y llegó al punto en que se hizo de amigos de unos generales y se proclamó rey y sacó a correr a David. Voy a terminar porque es la historia bien interesante, pero miramos que David le toca huir con sus mujeres y deja al cuidado de su palacio, deja unas mujeres, unas de sus mujeres concubinas, las deja cuidando el palacio, y Absalón, después de que saca a David, su papá las viola delante de todo el pueblo. Y todo lo que se cumplió, lo que el Señor había hablado, que lo que él hizo en secreto vino a ser manifestado en público. Y el hombre se hizo totalmente abominable para David y para que el pueblo estuviera convencido de su enemistad con David. Terminó muerto Absalón, obviamente, ¿sí? Persiguiendo a su papá. Y la historia de David realmente fue una historia llena de muchas tragedias, tristezas familiares a raíz de su pecado. Ya miramos, bueno, hubo traición de parte de los generales. Y ya al final, en el capítulo 22 al capítulo 24, miramos David haciendo como un recuento, un epílogo sobre la vida, sobre su vida. Inclusive en el capítulo 22 hay mencionado mucho de los cánticos que están, algunos cánticos que están en Salmos,
y las palabras últimas de David, y termina haciendo algo que es desagradable para el Señor, que fue censar el pueblo. ¿Sí? El Señor, por su misericordia, sostuvo a David en su reino hasta el día de su muerte. Luego le dio un hijo, pero David pagó con creces su pecado. ¿Sí? Sí, mire, hay algo que me llama la atención, y ya para terminar, muchísimo sobre las cosas de Dios, es que el Señor no oculta nada en la palabra. ¿Sí? El corazón de David era un corazón muy recto ante los ojos de Dios, pero un descuido y un momento de embarrarla como la embarró le llevó a la tragedia total. Y esto nos habla a nosotros que debemos cuidarnos. A veces es tan fácil buscar de Dios cuando estamos en momentos de dificultades y en guerras, y cuando las cosas se salen de nuestras manos, buscamos tanto de Dios. Y cuando buscamos de Dios es un hecho que nos mantenemos firmes en el Señor y caminamos en rectitud, ¿cierto? Es un hecho. Pero muchas veces pasan los momentos difíciles y estamos como que estamos todo bien, todo está bajo nuestro control, y allí es donde estamos más peligrosos, lamentablemente, en el ámbito espiritual y en el camino de obediencia, es donde las cosas se ponen, pueden ser más peligrosas. Por lo tanto, hay algo que yo les invito a que hagamos, que he aprendido durante muchos años después de cosas que pasaron en la vida y que el Señor me permitió estar en su camino, es, no importa el nivel en que se encuentre, ojalá si está usted requete bien, busque del Señor como si estuviera requete mal. ¿Está conmigo? Nunca se olvide de dónde el Señor le sacó. Porque note que todo lo hizo bien David hasta que llegó a eso y le pareció fácil hacer semejante canallada. Hoy nosotros juzgamos a David, pero ¿cuántas veces nos hemos comportado como David? Y lo que tenemos que entender es algo que lo mencioné hace un rato, fue las cosas de Dios no cambia. Hay algo que nos gusta a nosotros mencionar y decir, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre en el ámbito de las bendiciones y del poder de Dios. ¿Sí lo ha visto así? ¿Lo han visto? Que siempre decimos, no, Dios que hizo milagros, que proveyó el maná, Dios que abrió el mar, que hizo cosas imposibles. Dios también está al control de nuestras vidas y lo ha prometido y nos cumplirá, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero quiero decirle que también en el ámbito de la forma y la modalidad en que el Señor llama la atención, sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. Cada día. Y por eso es que debemos nosotros aprovechar estos espacios y buscar del Señor, porque estos espacios son para bendición de su vida. Mi hermano querido, qué bonito grupo que hay hoy, miércoles, en este lugar. Y yo le voy a invitar a que usted siempre, como si fuera esta primera vez, tenga un compromiso con el Señor y cada día ore al Señor, busque de la presencia del Señor, cuide su vida espiritual, clame al Señor como si estuviera muy endeudado, como si estuviera muy enfermo, como si tuviera muchos problemas familiares, como cuando lo hizo de esa manera, cuando ayunaba por todas estas cosas. Busque del Señor de la misma manera, porque nos puede pasar el peligro más grande del ser humano está cuando está en la cima. Es cuando menos nos cuidamos. Y note que una acción trajo una desgracia terrible para David, que incluyó a su familia, su descendencia, su paz, su reino, su economía, su salud, etcétera, etcétera. Que el Señor nos permita mantenernos cada día constantes, firmes en el caminar con Él, y que nunca nos soltemos de su mano, de su rectitud. Escúcheme bien para terminar. De su rectitud depende la bendición de muchos y la suya. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra. Aleluya, Señor y Dios, te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por esta palabra, porque tú nos permites hoy tener un tiempo bonito
de adoración, un tiempo hermoso, Señor, de recorrer, de conocer, de crecer. Sé que aquí hay varias personas que hoy se están enterando y que están comenzando, Señor, este caminar contigo y que hoy pueden ver por primera vez esta panorámica, Señor, sobre la historia del libro de Segunda de Samuel. Permítenos amarte más, buscar más de tu presencia, cada día estar aferrados a tu mano, Señor, y no desviarnos. Que nuestras vidas sean vidas agradables delante de ti. Señor, gracias por enseñarnos y por animarnos a buscar más de tu presencia. Hoy ponemos nuestro camino, nuestros planes, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, que a veces esos pensamientos son más rápidos que nuestros deseos, Señor, que nuestros propósitos de agradarte a ti. Pero hoy, Señor, nuestras vidas se someten a ti. Permítenos caminar en rectitud y en obediencia. Que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que tu fuego sea avivado cada día en sus corazones. Gracias por tu palabra. Gracias por llenarnos de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.